Hola, hoy vamos a hablar sobre la ciencia de los datos. Seguramente has escuchado que los datos son el nuevo petróleo porque tienen un gran valor si sabemos cómo aprovecharlos, pero ¿qué son exactamente, cómo se trabajan y qué aspectos éticos debemos cuidar al usarlos? Pues hoy vamos a hablar de esto a lo largo de este video y contestaremos algunas más preguntas. Primero tenemos los tipos de datos. Tenemos datos estructurados, no estructurados, semiestructurados. En los datos estructurados son los que están organizados en tablas como una hoja de Excel o una base de datos relacional. Por ejemplo, las ventas de una tienda con columnas de fecha, producto y precio. Los datos no estructurados son mucho más comunes de lo que pensamos. Incluyen videos en YouTube, imágenes en Instagram o comentarios en redes sociales. No siguen un formato definido, por lo que requieren técnicas especiales para analizarlos. En los datos semiestructurados, como los archivos XML o los JSON, aquí hay un orden parcial, pero no tan rígidos como en las tablas. Además, tenemos datos categóricos que sirven para clasificar, por ejemplo, género, color, país. Datos numéricos que estos permiten medir y calcular, y los datos temporales que muestran cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo, como el precio del dólar día a día. Entonces, el flujo de trabajo de la ciencia de datos, en ese flujo de trabajo es el recorrido que hace la información desde que se recopila hasta que se convierte en una conclusión útil. Podemos imaginarlo como una fábrica. Primero llega la materia prima, después se limpia, se transforma, se ensambla y finalmente se convierte en un producto terminado. En la ciencia de los datos pasa lo mismo pero con información. Este flujo incluye recopilar, procesar, limpiar, analizar, visualizar e interpretar los datos, todo con el objetivo de obtener una respuesta que apoye a la toma de decisiones. Entonces, las etapas principales de la ciencia de datos, como se mencionó, tenemos la recopilación de datos, en esta se reúne la información de diferentes fuentes como censos, redes sociales, encuestas o bases de datos. Tenemos la preparación o limpieza, aquí se corrigen errores, se eliminan duplicados y se contemplan valores faltantes, ya que un dato incorrecto puede llevar a conclusiones equivocadas. Tenemos el almacenamiento de datos, en estas se guardan de forma organizada en bases de datos, almacenes de datos o data lakes. De ahí sigue el procesamiento y el análisis. En esta fase se aplican algoritmos, estadísticas y modelos para descubrir patrones. Luego tenemos la visualización y la comunicación. En esta se muestran los resultados mediante gráficos o reportes comprensibles, para así llegar a la toma de decisiones, con el fin de que esta información se use para resolver algún problema o innovar. Tenemos formas de recopilar datos. En estas tenemos encuestas y entrevistas, que son métodos clásicos para conocer la opinión de las personas. Tenemos los sensores ELOT, como relojes inteligentes que registran pasos, frecuencia cardíaca o sueño. Tenemos plataformas digitales como las interacciones en redes sociales, las compras en línea o los registros de uso de una aplicación. Tenemos los registros administrativos o transaccionales como facturas o historiales médicos. Las bases de datos externas, que pueden ser públicas como son las de gobierno o privadas de alguna empresa especializada. Entonces, ¿en qué formatos podemos encontrar estos datos? En tablas relacionales como archivos CSV o Excel, que son muy comunes en oficinas, documentos como TXT o PDF que contienen texto plano o estructurado. Tenemos bases de datos con la SQL para datos estructurados y la NoSQL para datos más flexibles. Tenemos archivos estructurados como XML y JSON, que son muy usados en la web. Tenemos también multimedia como fotos, audio y videos que requieren técnicas avanzadas como visión por computadora o procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en el almacenamiento de datos tenemos las bases de datos, que son ideales para operaciones diarias y datos transaccionales. Tenemos almacenamientos de datos como Data
Warehouse. Estas se encuentran información histórica de distintas fuentes, perfecta para análisis a gran escala. Tenemos los data lakes. En estos almacenan grandes volúmenes de datos en bruto sin importar si son estructurados o no. Y tenemos la nube, que esta es muy utilizada porque permite acceso remoto, tiene alta capacidad de almacenamiento y medidas de seguridad. Algunos aspectos éticos en el almacenamiento de datos y el uso de datos. Tenemos que respetar la privacidad protegiendo la identidad de los individuos, ser transparentes explicando para qué y cómo se usarán los datos, asegurar la información evitando filtraciones o accesos no autorizados, contar con consentimiento informado, practicar la minimización recolectando solo información estrictamente necesaria y usar los datos de forma responsable evitando generar discriminación o sesgos en los análisis. Como conclusión, en resumen, la ciencia de los datos es una disciplina compleja pero fascinante. Abarca desde los tipos de datos que existen, el flujo de trabajo, las etapas de análisis, la forma de recopilación, los formatos, el almacenamiento y, muy importante, la ética. Más allá de la tecnología, la ciencia de los datos tiene un impacto directo en la sociedad, en la economía y en nuestra vida diaria. Aquí tenemos nuestras referencias de la cual se sacó nuestra información. Y eso es todo. Muchas gracias.